Los seres humanos hemos habitado la Tierra por unos 300.000 años. Desde el inicio hemos progresado como especie usando los recursos naturales a nuestro alrededor. Desde que creamos la primera hacha de piedra hasta los cohetes que nos han llevado al espacio, siempre hemos aprovechado la naturaleza. En el proceso hemos modificado y alterado nuestro entorno. Sin embargo, en el siglo XVIII, con la Revolución Industrial, se produjo un cambio radical en nuestras fuentes de energía. Comenzó la era de los combustibles fósiles. Y con ella nuestra capacidad de avanzar tecnológicamente, pero también de alterar nuestro entorno, se amplificó a una escala sin precedentes. Pero antes de continuar con el video te quiero pedir que te suscribas al canal. Y si este video te parece interesante, también le des me gusta y lo compartas con más gente. De esta manera este contenido puede llegar a más personas y podemos combatir un poco la desinformación y la conspiranoica que abunda en internet. También te invito a que me sigas en TikTok, donde todos los días estoy publicando videos cortos hablando un poquito de ciencia, contradiciendo un poco algunas teorías conspiranoicas, pegándole un poco a las pseudoterapias y las pseudociencias. Un contenido un poquito más liviano que el que vas a encontrar aquí en YouTube. Recuérdalo, suscríbete, me gusta y comparte. Te lo voy a agradecer. Los más veteranos entre nosotros recordarán cuando el término calentamiento global comenzó a ganar popularidad. Aunque la idea de que las actividades humanas podían afectar el clima se remonta al siglo XIX, no fue hasta mediados del siglo XX cuando los científicos comenzaron a detectar un aumento preocupante en las temperaturas a nivel global. En la década de los 50, los investigadores comenzaron a ligar este calentamiento con el aumento de dióxido de carbono en la atmósfera. Esta idea, que se popularizó en los 70, se basa en un hecho científico que paradójicamente es el responsable en gran medida de la existencia de la vida en la Tierra: el efecto invernadero. Fue el físico y matemático francés Joseph Fourier uno de los primeros en describir este fenómeno. Fourier planteó que un cuerpo de las dimensiones de la Tierra a la distancia en la que se encuentra del Sol no podía simplemente calentarse por efecto del Sol. Tenía que haber otro mecanismo subyacente que estuviera provocando este calentamiento. Fourier propuso que la propia atmósfera del planeta era la que atrapaba el calor y lo mantenía en una temperatura cálida. Posteriormente, otros científicos como John Tyndall, en 1859, comenzaron a estudiar la relación que había entre el dióxido de carbono y el vapor de agua y este efecto de invernadero. En los años siguientes, otros científicos y científicas nos ayudaron a profundizar nuestro conocimiento del efecto invernadero. Eunice Newton-Foote fue una de las primeras en proponer que variaciones en el dióxido de carbono en la atmósfera podían afectar a la temperatura de la Tierra. En 1896, Svante Arrhenius propuso que las actividades humanas podían alterar el equilibrio de dióxido de carbono en la atmósfera, provocando un calentamiento y aumentando el efecto invernadero. Ya en el siglo XX, otros científicos como Inek Fung lograron entender mejor el ciclo de carbono en la atmósfera. De esta manera, a medida que avanzaba el siglo XX, la evidencia de cambio climático asociado a la actividad humana se hizo cada vez más clara. Esto para la mayoría, porque hasta el día de hoy existen personas que sinceramente dudan de la participación humana en el cambio climático o incluso dudan del propio cambio climático. Sin embargo, hay otros individuos que, movidos por intereses políticos y económicos, niegan deliberadamente esta relación o derechamente niegan el cambio climático. En la década de los 70 y en el contexto de la Guerra Fría y un constante sesgo anticomunista, surgiría el movimiento de negación del cambio climático. Este movimiento fue apoyado por petroleras, movimientos conservadores y otros sectores que tenían mucho que ganar al sembrar dudas respecto del cambio climático y de la participación del ser humano en él. Pero este movimiento negacionista en realidad no inventó nada. Simplemente siguió los pasos de otros que previamente utilizaron tácticas para negar evidencia científica. Los verdaderos maestros del engaño fueron la industria del tabaco. En la década de los 50 ya había bastante evidencia acumulada respecto de la relación entre cáncer y tabaco. Sin embargo, la industria del tabaco iniciaría una campaña deliberada no solo para negar la evidencia y ocultarla a la opinión pública, sino también para sembrar la duda respecto de la validez de la ciencia que apuntaba al tabaco como responsable de cáncer y enfermedades. Para lograr esto se valieron de la propia ciencia, los medios de comunicación y la política para así mantener su negocio a costa de la salud de los consumidores. ¿Cómo sabemos esto? Gracias a cientos de documentos internos revelados a través de demandas en los Estados Unidos. Estos documentos han revelado no solo que las tabacaleras conocían el potencial cancerígeno del cigarrillo, sino que ya en la década de los 60 conocían sobre el potencial adictivo de la nicotina. Aún sabiendo esto, en el año 94, varios presidentes de tabacaleras juraron que la nicotina no era adictiva.
I heard virtually all of you touch on it. Just yes or no. Do you believe nicotine is not addictive? I believe nicotine is not addictive, yes. Mr. Johnston. Congressman, cigarettes and nicotine clearly do not meet the classic definitions of addiction. There is no intoxication. We'll take that as a no, and again, time is short. If you could just, I think each of you believe nicotine is not addictive. We just would like to have this for the record. I don't believe that nicotine or our products are addictive. I believe nicotine is not addictive. I believe that nicotine is not addictive. I believe that nicotine is not addictive. And I too believe that nicotine is not addictive. Pero como ya mencionamos anteriormente, la industria del tabaco manipuló la opinión pública para desviar la atención del consenso científico de la época. Y para lograr esto, contrataron una empresa de relaciones públicas, Hill & Knowlton. Y no solo esto, también se valieron de prestigiosos científicos en áreas no necesariamente relacionadas con la salud, a los cuales utilizaron para desviar la atención del público. Uno de los ejemplos más destacados de esto sería el de los físicos Frederick Singer y Frederick Stein, dos respetables profesionales en su área, pero que en este caso en particular trabajaron del lado del negacionismo. Y ojo con estos nombres, porque los vamos a escuchar también relacionados con el cambio climático. Estos científicos y otros más se dedicaron a pasearse por distintos medios de comunicación, dando a entender que no existía el consenso científico respecto a la peligrosidad del tabaco. Con esto lograron una de las partes claves de la estrategia de la industria del tabaco: sembrar la duda en la población. Todos sabemos que la duda es parte esencial del pensamiento crítico, pero la diferencia entre la duda del negacionismo y la duda científicamente planteada es que la duda del negacionismo se queda en eso, simplemente en la duda. La ciencia, a partir de la duda, trabaja, plantea evidencias, cuestiona esas evidencias y llega a conclusiones objetivas. Me imagino que en este punto varios de ustedes estarán pensando: hey, pero esto no es lo mismo que pasa hoy día con la pandemia y las vacunas contra el COVID. No, hay una diferencia fundamental. Si se fijan, en este caso hablamos de grandes industrias y grupos de poder tratando de desviar la atención del público respecto del consenso científico, haciendo parecer que los pocos científicos disidentes en realidad son una especie de 50 y 50. Con esto tratan de pasar la sensación de que los científicos no están de acuerdo respecto a la peligrosidad de, en este caso, su producto. Y esto no es lo que vemos en el caso de las vacunas del COVID. En este caso hay un amplio consenso científico de que las vacunas son efectivas, y son grupos también de interés que tratan de hacer parecer de que no existe tal consenso y de que en este caso hay un grupo de científicos disidentes que estarían advirtiendo de la peligrosidad de las vacunas, lo cual no es cierto. Pero volvamos a nuestra historia. Contamos el caso del tabaco porque dijimos que había servido de inspiración para el movimiento negacionista del cambio climático. La verdad es que el negacionismo del cambio climático no solo recicló las estrategias, tampoco fue el único en hacerlo. Hubo otras industrias que también utilizaron las estrategias del tabaco. Pero el cambio climático además recicló a algunos de estos personajes. Por ejemplo, nuestros amigos Frederick Singer y Frederick Stein se convirtieron en activistas contra el consenso respecto al cambio climático. Ambos fueron muy activos en las primeras épocas de este movimiento. Pero, ¿qué es lo que realmente los motivaba? ¿Dinero? ¿Poder? Un poco de todo eso, pero fundamentalmente un sesgo ideológico. Socialism or communism calls for the ownership of all of the productive resources by the state. The new paradigm of environmentalism seems to be we don't have to own them, we just have to control them, that's all. Este sesgo los hacía asociar todo este movimiento contra el tabaco y el movimiento ambientalista con ideales comunistas. Y es precisamente de este sesgo de donde surge el último escalón de la estrategia negacionista: revestir al movimiento antitabaco y al movimiento ambientalista de un falso tinte ideológico. Ojo, con esto no quiero decir que en estos sectores no existan personas con intereses ideológicos, simplemente que el fondo del problema no es ese. Pero ¿y cómo hicieron esto? Te suenan frases como: primero nos prohíben fumar y luego nos van a querer decir qué comer, cómo vestirnos, a dónde ir. Sí, usar la estrategia de que las medidas contra el tabaco atentan contra la libertad individual. Estas mismas ideas las han ocupado ahora las compañías petroleras y los grupos de interés detrás del negacionismo del cambio climático para decirte que estas medidas que se están tomando son para restringir tu capacidad de movimiento y tus libertades en general. De esta manera, grupos políticamente involucrados y económicamente involucrados desvían la atención de la opinión pública y la manipulan para seguir obteniendo beneficios de sus propios negocios, a costa de la salud, del interés general de la población. Para terminar, quiero aclarar que con esto no estoy tratando de decir que todas las personas que están en el movimiento ambientalista son buenas, ni que todas las medidas que se plantean para combatir el cambio climático desde ciertas esferas de poder
lo son. Simplemente advertir cómo negar el problema real, que es la realidad del cambio climático, favorece a ciertos grupos que se valen de estrategias que ya han usado antes para manipular tu opinión y así asegurar sus cotas de poder. La ciencia, como siempre te digo, es una actividad eminentemente humana y tiene sus fallas, tiene sus falencias, pero en su conjunto nos ha permitido hasta ahora avanzar como sociedad. Así que creo que deberíamos confiar un poquito en ella. Hoy, cientos de científicos han tenido que salir a protestar, a demandar que los líderes mundiales tomen acciones reales contra el cambio climático. Y en este proceso también han sido víctimas de ataques de estos grupos negacionistas, que han expuesto correos privados, que han expuesto sus datos personales en medios de comunicación, y por lo cual estas personas han recibido amenazas, incluso a su vida. Por lo tanto, ya es tiempo que como ciudadanos dejemos de caricaturizar este debate con tintes de conspiración y empecemos a preocuparnos del problema real. Este relato es solo un resumen de toda la información. La fuente de la información para este video la saqué del libro y el documental Merchants of Doubt. Lamentablemente el libro está solo en inglés y lo pueden comprar digital en Amazon. El documental está subtitulado en español, pero solo en la plataforma de Apple, o por lo menos yo solo ahí la puedo encontrar. Y también usé de fuente un podcast en portugués que se llama Ciencia Suya. Voy a dejar links a todo esto en los comentarios del video para quienes estén interesados puedan llegar a la información.